Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más. Saben que los miércoles normalmente dedicamos casi todo el programa a hablar de sanidad, no solo del coronavirus, sino de otros aspectos que les y nos interesan. Por supuesto, aunque sea miércoles, vamos a repasar esa programación de Navidad que el alcalde de Vigo daba a golpe de 1 de junio, pero bueno, la explicación es que sale a concurso público este viernes, se publica en el boletín oficial de la provincia y otra forma de publicitarlo también es contarlo en rueda de prensa. Enseguida también escuchamos al alcalde y les contamos qué cosas se prevén ya para Navidad. No todo está cerrado, pero sí es cierto que todo va creciendo con respecto a la Navidad del año pasado. También es cierto que la Navidad del año pasado, la de 2020-2021, fue una Navidad marcada por el COVID que, ojo, todavía no se ha ido, aunque sí se espera que se vaya ya de cara al mes de diciembre. Luego hablamos de esto, pero introduzco también el asunto COVID, porque saben que ayer por la tarde se reunía el comité clínico, que todas las valoraciones de lo que hayan hablado los miembros del comité las dará hoy Feijóo, además pendientes de ese Consejo Interterritorial, que será quien tome las grandes decisiones que nos afectan a todos, como la posibilidad de ese uso de la mascarilla no obligatorio en exteriores, pero lo que sí ha trascendido ya del comité es que Mos, el municipio de Mos, va a seguir cerrado por lo menos una semana más, con el municipio cerrado perimetralmente y con la hostelería clausurada, que es lo que más afecta seguro económicamente a este municipio. Ponteareas lo tenemos en nivel medio. Enseguida tratamos estos y otros asuntos, pero antes quiero saludar a mi primer invitado, que como ven ustedes por la mascarilla está en plató, doctor Roberto Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él es jefe de otorrinolaringología, que yo creo que este nombre se inventó pensando especialmente en locutores, de Povisa, y precisamente hoy queremos hablar de un asunto que repercute del COVID, o que repercute del uso de la mascarilla, y es que cada vez estáis detectando más casos de problemas auditivos que se han dado cuenta a raíz de no poder leer los labios. Sí, es bastante frecuente en nuestras consultas encontrarte con gente que o ya oía mal y cada vez oye peor, o que creía que oía bien y se da cuenta de que no oía tan bien. La mascarilla te impide a estas personas el leer los labios. Es una cosa que se hace de forma prácticamente refleja. Hasta los que oímos bien, bueno, te ayudas de la lectura labial. Una persona que tenga problemas de audición también se está ayudando de esa lectura labial, y la mascarilla se lo impide. Los gestos de la cara, el movimiento de los labios. Entonces, bueno, es una forma de comprobar pues, si estás oyendo bien o estás oyendo mal. Eso se está notando bastante en las consultas de día a día. Ahora le pregunto cuáles pueden ser las causas también de esta pérdida de audición de la que no nos hemos dado cuenta, pero antes, ¿cómo hace nuestro cerebro? A mí me parece realmente asombroso para compensar sin que nos demos cuenta un déficit, como puede ser en este caso del auditivo, con la vista, ¿no? Y lo hace sin que nos demos cuenta, sin que seamos conscientes. Sí, bueno, porque desde pequeñito tiene que ser tu lengua materna, una lengua que domines, pero muy bien. Generalmente la lengua materna. Entonces el cerebro desde muy pequeño, cuando vas durante el periodo de aprendizaje, los primeros años de vida, hasta los 5 años, se crean unos mecanismos neurológicos generales que te permiten comprender lo que estás oyendo, no solo auditivamente, también con la lectura de los labios. Con otro tipo de idioma que tú no controles a fondo, pues no se nota, ¿no? Pero sí, ayuda bastante, no solo es oír. Es entender los gestos de la cara también, pues si estás contento, si no estás contento, si estás enfadado, la forma en que vocalizas ciertas palabras, todo eso ayuda a la audición. ¿No? Oír no es solo oír sonidos, es entender lo que estás oyendo y entender qué es lo que te quiere decir la otra persona. No solo es una palabra o una frase concreta, la misma palabra dicha de forma alegre o amigable, pues está muy bien, pero puede ser todo lo contrario. Claro. Y eso no es solo oír esa frase o esa palabra, es bueno, el entonamiento de ese sonido y los gestos que puedes producir. Eso se hace de forma automática. Ya está automatizado nuestro cerebro y claro, cuando eso falla, si no oyes bien, bueno, lo puedes notar y lo estás notando.
Volviendo precisamente a esos pacientes que llegan a Povisa preocupados porque desde que tenemos mascarilla oyen peor y precisamente es porque no leen los labios. Le decía que le íbamos a preguntar las causas porque entiendo que puede haber gente mayor, que sí puede ser por una pérdida por la edad. ¿Hay también gente joven? ¿Hay alguna causa específica para la pérdida de oído? Sí, la pérdida de audición no solo ocurre en personas mayores, es una idea que está muy metida en la cabeza, en España en concreto, y no es cierto. Hombre, es verdad los que a anuncios partir de la tele yo creo que influyen, ¿eh? Influye, sí, influyen muchas cosas. Pero no, cualquier persona de la edad que sea puede tener problemas de audición. Los niños con mucha frecuencia, niños pequeños hasta los 6, 7 años, tienen pérdidas de audición que generalmente, en la mayor parte de los casos, son transitorias, pero durante un tiempo pueden tener problemas auditivos a cualquier edad. Influyen muchos factores, haber tenido problemas infecciosos o inflamatorios auditivos, el ruido. España es un país muy ruidoso, muy excesivamente ruidoso. Lo que pasa es que para nosotros es normal, porque es nuestra forma de vida, pero que sea normal para nosotros no significa que sea normal para el oído. Después hay muchos medicamentos, bastantes medicamentos que son ototóxicos. Bueno, a lo largo de la vida de una persona, no solo por la edad, puede haber tenido problemas o haber necesitado o haberse expuesto a situaciones en las que el oído se puede resentir. Después hay enfermedades que afectan a otras partes del organismo, pero al oído también. Entonces, antes de la edad habitual en el que se empieza a perder oído, que suele ser a partir de los 65 años, se empieza a notar claramente a los 70, 70 y tantos. Hay enfermedades como puede ser la hipertensión, la diabetes, que aceleran ese proceso, entonces aparece antes. Y después otro grupo bastante frecuente con respecto a la audición son problemas genéticos. Es uno de los órganos humanos que más alteraciones genéticas tiene. No tienes por qué nacer sordo, puedes empezar a tener problemas auditivos antes de lo normal porque ese oído genéticamente no está bien constituido. Y además puede ser familiar. Es bastante frecuente tener familias que van heredando cierta pérdida de audición, o ser tú el primero, de forma esporádica. Entonces, todo eso hace que una persona que cree que oye bien, porque a ver, las pérdidas de audición son muy variables y el cerebro se va adaptando a esa pérdida de audición. Entonces, bueno, hace una vida prácticamente normal, hasta que hay algo que le altera esa situación de equilibrio. Por ejemplo, ahora la mascarilla. Entonces se dan cuenta de que no estaban oyendo tan bien como ellos creían. En cuanto a lo del país ruidoso, que lo somos desde siempre, se está notando el cambio en las nuevas generaciones, no por menos, sino por más, porque ellos aumentan el ruido, a lo que gritamos habitualmente y lo brutos que somos en algunas circunstancias, le suman a eso las nuevas tecnologías, el uso de cascos y música a todo volumen. ¿Lo notáis ya en consulta? Sí. A ver, se pueden usar cascos, se pueden usar auriculares, todo depende del volumen. Lo que pasa es que si usas auriculares o cascos empieza a hacer daño a menos intensidad, porque el sonido, la energía acústica se concentra en el oído, no se dispersa en parte en el entorno. Entonces hay que tener cuidado con el volumen. No es que no se pueda usar, se puede usar. Todo depende del volumen al que se oiga, pero es verdad que la gente más joven pone la música generalmente altísima y eso repercute. Cuando eres muy joven no lo notas tanto, pero cuando te vas haciendo mayor, sí, y dentro de unos años ya se empieza a notar algo ahora. Vemos gente más joven con problemas auditivos que antes era muy raro, salvo que tuvieran algún problema especial, ¿no? Entonces, bueno, ya se sabía que era probable que acabaran teniendo problemas antes de la edad habitual, pero dentro de unos años se va a notar bastante porque no hacen caso, o sea, yo veo muchos pacientes jóvenes, o vienen con los padres, entre ellos y nosotros les decimos, les aconsejamos, pero al final pues hacen lo que quieren. Bueno, tampoco se van a quedar sordos, o sea, pero van a tener problemas de audición que esperemos que en un futuro pues sean solucionables de otra forma a que es ahora, pero es un problema. A eso iba yo, a las soluciones. Entiendo que habiendo causas múltiples, las soluciones tienen que ser muy diferentes, pero bueno, cuando hablamos de este tipo de pérdida de audición, del que comenzábamos a hablar, del que nos damos cuenta por la mascarilla y que probablemente no sé si lo cogemos a tiempo gracias precisamente a no estar leyendo los labios. ¿Qué tipo de soluciones se plantean? ¿Las hay? Sí, hay soluciones, lo que pasa es que no siempre son del gusto de la persona que oye mal. A ver, si es un
Si es un problema muy precoz y no es de tipo genético, sobre todo son medidas higiénicas, por ejemplo, tener cuidado con el ruido. Es que lo de ruido en España es tremendo, ¿eh? Entonces es algo que, que tienes que controlar. Después hay muchos medicamentos en personas que están tomando medicación para algún otro de patologías que aceleran el proceso, pero medicamentos normales, de uso ambulatorio, no estoy hablando de cosas raras. Si ya está avanzado o no hay forma de frenar el proceso, tratamiento médico, farmacológico, no hay. En algunos casos hay tratamiento quirúrgico, pero solo en algunos casos. La única solución que hay cuando el paciente empieza a tener problemas sociales, el quid del asunto está en cuando el paciente empieza a relacionarse mal con sus semejantes. Entonces, en ese momento hay que intentar solucionar el problema auditivo, que es fundamental para el cerebro, el estímulo auditivo, sobre todo en gente mayor, y ahora se está descubriendo con estudios que se han hecho, que es fundamental para el desarrollo cognitivo de las personas, y a más edad, pues más. El cerebro no está en el mismo estado que cuando tenías 20 años. Pues el tratamiento consiste en usar prótesis auditivas, audífonos, cada vez son mejores, más pequeñitos, y después hay otro tipo de implantes de oído. No hablo solo de implante coclear, que solo se utiliza en casos severos, de pérdida auditiva severa, en el que es la única solución, y que va muy bien. En ese medio, entre audífonos y implante coclear, hay otro tipo de implantes auditivos que se pueden colocar quirúrgicamente. La mayoría se colocan quirúrgicamente, las cirugías tampoco es que sean muy agresivas. Hay distintas formas de solucionarlo. En principio se empieza por lo más fácil, que suele ser pues ponerse un audífono o dos. Lo ideal es ponerse dos, pero bueno, depende de cada caso. Lo que pasa es que hay mucha reticencia. La gente equipara audífono con que ya soy muy viejo. Y eso no es cierto, es un déficit de un órgano sensorial como... A veces tenemos que ir al psicólogo antes de acudir a otro especialista, ¿no? Para que nos oriente bueno, y nos, pero es y que nos socialmente en España aún está mal visto, o por lo menos por aquí, ponerse audífono. A ver, mal visto no, es que es como si ya estoy en la recta final de mi vida, y no estoy exagerando, ¿eh? Tengo muchos pacientes que más o menos es lo que piensan, cuando no, es una ayuda. Además, cada vez son más pequeños, son mejores, antes eran bastante grandes, pero ahora son minúsculos. No es que no se vean, pero tienes que buscarlo casi, para ver si una persona está usando audífono o no. Y hay otros métodos. En un futuro, que ya no es muy lejano, ya no estamos hablando de ciencia ficción, habrá formas de regenerar el oído interno. Las células madres, no solo células madre, habrá productos que se instalarán en el oído interno y que conseguirán que ciertas células que hay en el oído y que se sabe que se pueden diferenciar en las neuronas realmente importantes del oído interno, hagan que se regenere el oído interno. Esto es algo que ya está bastante estudiado, no tiene aún aplicación clínica diaria, pero bueno, por ahí van los tiros, y en un futuro que no será muy lejano, no sé exactamente, pero yo calculo que en 15, 20 años mucha gente podrá beneficiarse de esta tecnología. Será pues reconstruir el oído interno y en muchos casos solucionar el problema auditivo que tenga esa persona. Bueno, pues nuestros jóvenes tienen ahí algo a lo que agarrarse, mientras tanto ustedes, señores, señoras, si tienen la tele mucho más alta que la semana pasada, que hace un mes o que hace un año, piensen que aunque no estén leyendo los labios, igual también tienen un problema, y que nuestra salud auditiva es también muy importante, precisamente por eso, por lo que mencionábamos ahora, por la necesidad de relacionarnos, que el problema es cuando llega el momento en el que vemos que no hay forma de relacionarnos con nuestro entorno. Nos daría este tema muchísimo más, lo que no tenemos es más tiempo de programa, así que vamos a despedir y lo tendré que decir de nuevo, al doctor Valdés, jefe de otorrinolaringología de Povisa. Muchísimas gracias. De nada. Buenas Gracias, tardes. De verdad, este asunto nos da, la verdad, mucho en qué pensar, porque son algunos áreas de la salud que no tocamos habitualmente. Sí hablamos habitualmente de Navidad en Vigo, lo prometido es deuda, aquí tiene la programación y enseguida seguimos hablando de nuestra salud. Este año la Navidad en Vigo no solo se contará por millones de luces LED, sino también por millones y millones y millones y millones de personas. Y la competencia y el público de destino ya no es solo Nueva York, sino a toda Europa, a toda América, a Asia, porque, bueno, estamos en ese nivel. Cuando alguien dice la palabra Navidad,
el mundo piensa en Vigo. El objetivo de la Navidad de Vigo es, de hecho, crecer con una noria aún más grande, con un mercadillo en Plaza de Compostela más ambicioso, con otro en el Calvario, con no uno, sino 3 trenes turísticos, otras 2 pistas de hielo y una de Cars, con la rampa de hielo, 2 tío vivos, uno en Plaza de Independencia y otro en Portado Sol, con más zonas de atracciones y con más actividades recreativas, además de grandes espectáculos. Queremos que todos aquellos que tengan ideas de actividades recreativas distintas y con carácter innovador, que nos las propongan. Por ejemplo, espectáculos de invierno, por ejemplo, atracciones en 3D, por ejemplo, parques temáticos, por ejemplo, talleres infantiles, por ejemplo, ¿por qué no decirlo?, atracciones acuáticas. Además de los conciertos o del circo de Navidad, el alcalde promete además nuevas sorpresas y pone como ejemplo el estreno de Disney que vivimos en 2019, aunque no da muchas más pistas. Todo este conjunto de atracciones, además del de las luces, además de todos los que ya hacemos y además de algunos otros que ustedes no saben, porque si se lo digo saben tanto como yo y no es cosa de eso, que van a tener una dedicación especial en Navidad. De hecho, la programación se presenta con tanta antelación a 1 de junio porque todos estos elementos saldrán a concurso público y se publicarán este viernes en el Boletín Oficial de la provincia. Hablaremos seguro en estos próximos 6 meses mucho más de la Navidad. De lo que tenemos que seguir hablando ahora es de salud, y saben que los miércoles hablamos también siempre de salud veterinaria y lo hacemos con Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Bienvenido. Gracias. Aprovecho para recordar contigo el correo electrónico platoabierto@televigo.com, porque a este correo es al que nos llegan las dudas de las personas, como Ana, que nos dice que tiene un perro de aguas de 3 años que tuvo otitis en varias ocasiones, sobre todo en la época de verano. ¿Cómo la puede prevenir? ¿Es bueno depilar el conducto? Bueno, estas son 2 preguntas bastante clásicas ahora que se nos acerca el verano y en el que las otitis son más frecuentes, ¿no? Y son más frecuentes muchas veces porque hay alguna enfermedad de base que suele dar más problemas en esta época del año, los problemas alérgicos. Muchos perros tienen estas otitis, como nos dice Ana, porque tienen alguna dermatitis alérgica de base que afecta al oído. Entonces, la prevención sobre todo va a pasar por intentar controlar esa alergia, sobre todo desinflamar el oído. Hay productos que podemos utilizar, limpiadores, para evitar que crezcan con tanta facilidad gérmenes dentro del conducto auditivo, que es una zona especialmente sucia, ¿no? Y donde proliferan con más facilidad este tipo de gérmenes, tanto bacterias como levaduras que viven en el oído. Entonces, con una limpieza regular podemos intentar prevenirlo, pero sobre todo intentar controlar la inflamación. Hay productos tópicos que podemos aplicarle en el oído al perro que también desinflaman el oído sin necesidad de estar utilizando antibióticos ni otros tratamientos que a la larga pueden acarrear resistencias, ¿no? Y nos preguntaba también si se puede depilar o si se debe de depilar. Y esta es una pregunta un poco controvertida porque hay un poco de discusión siempre, ¿no? Un perro sano no recomendamos depilarlo, porque el simple hecho de depilar el conducto auditivo puede generar una irritación de esa piel del oído y una otitis de forma secundaria. Entonces, un perro sano no le depilamos, sí que intentamos recortar el pelo, porque este tipo de razas como el que dice ella, un perro de aguas o un caniche o un schnauzer, son perros que tienen mucho pelo en el oído, pero intentamos recortarlo para que no se forme pues un tapón, ¿no? Pero no depilarlo. Ahora, si tengo un perro con otitis, como el que cuenta Ana, y tengo un episodio de otitis, a veces sí que depilamos parte de ese pelo para que nos permita aplicar mejor los tratamientos, ¿no? Entonces no hay una respuesta definitiva, pero sí que depilar por prevenir no está recomendado. Oye, Marcos, déjame hacer un inciso. Si te parece, cambiamos la palabra depilar por afeitar, porque yo ya veo a alguien con la cera enchufada y pensando en acercarla al oído, ¿vale? Vamos a afeitar la zona, que la depilación, pues bueno, pues para quien la necesite y para que dure más, pero sí puede ser en personas y simplemente por estética, ¿te parece? Sí, pero esto seguramente lo nombra así de depilar porque muchos peluqueros caninos están habituados a que cuando el perro va a recortarse el pelo, pues a veces le depilan el oído con unas pinzas, ¿vale? Unas pinzas, se llama mosquito, arrancan pelos del conducto auditivo. O sea, que están haciendo no un afeitado, que sería más recomendado cortar, lo que decíamos antes, sino una tracción del pelo y están depilando. Bueno, entonces no se usa cera el conducto, pero sí se utilizan unas pinzas que al final pueden irritar ese oído.
Vale, bien, pues bien aclarado por tanto, porque no había quedado bien explicado, no para mí, pero de lo que se trata en esta sección es de aprender, lo hacemos a través de las preguntas que nos envían los espectadores ese correo electrónico, pero lo hacemos a través también siempre de los temas que nos propone Marcos para que sigamos aprendiendo y acercándonos a la salud de los animales, que nos sirven también para prevenir. Y hoy nos propones un tema difícil de pronunciar, bueno, pero porque yo soy así, la urolitiasis. Cuéntame qué es esto. Bueno, pues la urolitiasis es la formación de cálculos en el sistema urinario, ¿no? Que afecta pues, a las personas, y es habitual en algunas personas, y afecta muchas veces a nuestros perros y nuestros gatos, que comparten pues, una patología más, ¿no? Y esta urolitiasis es porque se forman al principio como pequeños cristalitos en la orina, y por un mecanismo pues, de precipitación, de concentración de esos cristalitos, pueden llegar a formar una piedra, ¿no? ¿A qué se debe? Hay diferentes causas de esa formación de cristales. Una de ellas es nutricional, es decir, que, por ejemplo, en algunos gatos que comen dietas que están poco equilibradas, dietas que no previenen la formación de una serie de cristales, pues excesivamente proteicas, acaban formando cristales de struvita, por ejemplo, ¿no? Que es uno de esos cristalitos. En otros animales pueden ser cristales de oxalato, por ejemplo, porque hay algún problema metabólico. Ahí estamos viendo un cristal, por ejemplo, típico de los dálmatas, ¿no? Esto es una orina de un dálmata en la que forman cristales de urato, porque tienen una alteración enzimática y hace que acumulen estos cristales en la orina y se formen pues, estas piedras después cuando estos cristales están en una concentración muy alta. Cuéntanos. Ahí estamos viendo una radiografía también de una perra que tiene un cálculo, como veis, de grandes dimensiones que ocupa prácticamente toda su vejiga, ¿no? Entonces, esto es después de mucho tiempo, formando cristales, acumulamos en la orina el sedimento y acaba formándose esta piedra que nos obliga normalmente a quitarla de forma quirúrgica, ¿no? Esta es una imagen endoscópica, una imagen de una cistoscopia en una perra donde entramos dentro de su vejiga y vemos que hay todas estas como concreciones, ¿no? Son como pequeñas piedritas. Y en este otro caso, que este es muy reciente, este es de hace aproximadamente una semana, es también, como veis, una imagen muy curiosa por el aspecto que tienen estos cálculos, ¿no? Y estos son después ya de la extracción, es decir, esta es una perra, como veíais antes, que tiene un gran cálculo en la vejiga, en este caso eran dos, en las que tiene que pasar por cirugía, ¿no? para solucionarlo. Tremendo, eso nos sirve también para preguntar, que entiendo que a través de todos estos mecanismos que hemos visto a través de las fotografías, ¿cómo lo diagnosticáis? Y ya luego ya nos cuentas cómo se trata, que entiendo que aparte de la cirugía habrá algún tratamiento menos agresivo. Sí, lo primero es el diagnóstico, como tú decías, bueno, pues muchas veces con diagnóstico por imagen, ¿no? Una radiografía, una ecografía, pues para visualizarlos, y en el caso de las últimas imágenes que veíamos, una cistoscopia, ¿no? Entrar dentro de la vejiga para poder verlos y muchas veces quitarlos. El problema es que esto solo lo podemos hacer en las hembras normalmente, porque en los machos la anatomía es diferente y es muy difícil utilizar métodos poco invasivos para poder quitarlos, ¿no? Entonces muchas veces en ellos tenemos que recurrir a una cirugía. Y hay que insistir mucho en que en un macho la presencia de cálculos dentro de su vejiga es siempre un riesgo de obstrucción, y esto es una urgencia, ¿no? Es una urgencia que un macho de repente tenga una obstrucción en su uretra y no sea capaz de orinar, porque esto no puede estar así más de 12, 24 horas, ¿no? Oye, por cierto, creo que tenemos que felicitar a Ana en la clínica, ¿no? Porque ya hemos hablado en alguna ocasión de la formación continua que lleváis todos a cabo, pero creo que está recién titulada también, cuéntanos. Sí, me gustaría que lo contase ya en antena, pero le tiene pánico escénico. Entonces, recientemente acaban de acreditarla como diplomada en medicina felina, después de pasar un año de formación y después de toda la pandemia que retrasó un poco su examen, pero por fin ha conseguido ese certificado, ¿no? Veterinaria especialista en medicina felina. No lo contará en antena, pero yo no sé si esto le va a dar vergüenza o no, pero ahí tenemos una fotografía de Ana también, pues para felicitarla, que bien lo merece, porque además sabemos que podemos redoblar la confianza en el centro veterinario Navia. ¿Qué te parece, Marcos? Por eso os tenemos aquí cada miércoles, básicamente. Ya lo sabemos, intentamos siempre estar a la última en lo que podemos, y la formación es un pilar fundamental, ¿no? Para nuestro día a día en una profesión como esta. Me encanta que el mérito sea vuestro, pero que yo me lo vaya adjudicando también poco a poco. Marcos, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Gracias, María. A vosotros. Un beso. Y seguimos hablando de salud, en este caso salud bucodental. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María, ¿cómo estáis todos? Bienvenido un miércoles más a este programa. Ojo, que no lo he dicho todavía y voy a aprovechar también para explicar a los espectadores, te voy a dejar en stand-by, nada, 30 segundos, que a partir de la próxima semana, lo comentábamos ayer o antes de ayer, vamos a ampliar la programación de Plato Abierto, vamos a incorporar a nuestra programación de nuevo la Guía de la Salud para seguir hablando de estos temas que habitualmente nos abarcan en la jornada del miércoles, pero que cada vez son más, así que lo vamos a trasladar al lunes, así que vamos a estar de lunes a viernes con ustedes siempre a esta hora, entre las 2:30 y las 3, y los lunes sobre todo dedicados a la salud, y con esta sección, Cristian, también con la salud bucodental, un tema que tratamos habitualmente, y hoy lo vamos a centrar en la halitosis, en el mal aliento. Pues sí, el mal aliento, que es una causa, una enfermedad, un síntoma que muchos pacientes desgraciadamente lo padecen, ¿no? Y bueno, pues es una afectación que es muy desagradable o muy incómoda, en el cual, bueno, pues está producido principalmente por bacterias, por toda la acumulación de bacterias en la boca, principalmente, que es el 90% de la halitosis, es la halitosis oral, y después hay otra halitosis que es extraoral, que, bueno, pues ya explicaremos ahora. Pero bueno, que principalmente está producido por todo el acúmulo de bacterias y todos los desechos que producen esas bacterias en nuestra boca. Oye, Cristian, ahora te pregunto por esos tipos de halitosis o por las formas en las que se producen, pero claro, decías, es muy desagradable, normalmente es desagradable para quien está alrededor de la persona con halitosis, porque todos recordamos ¿no? este gesto de la gente que busca saber si tiene mal aliento. Ahora con la mascarilla esto ha desaparecido. Hablábamos hace un ratito con un otorrino que nos hablaba de los problemas de oído que se han descubierto a raíz de que las personas no pudieran leer los labios. Yo entiendo que habrá muchas halitosis que ahora, cuando estás contigo mismo y el mal aliento, se habrán descubierto gracias a la mascarilla también. Pues es verdad, eso sí. ¿Qué pasa? Porque mucha gente viene a la consulta y me dice, que tengo mal aliento y no sé si tengo algo en la boca por culpa de la mascarilla. Sí que es verdad que la mascarilla cubre el mal aliento, pero el que lo padece, pues sí que se da cuenta que lo tiene. Oye, cuéntanos, ¿qué tipos de halitosis hay, por qué se producen? Y luego ya nos contarás los tratamientos. Como hemos dicho al principio, como dije al principio, pues el 90% de la halitosis es oral. Entonces, bueno, pues dentro de la boca podemos tener alguna afección, una enfermedad periodontal, que es un acúmulo mucho sarro. Pacientes que poseen piercings, pues puede producir que la placa se pegue a ese metal y puede producir ese olor desagradable. Lengua saburral, que se llama, pues esos pacientes que tienen la lengua como agrietada, pues se le acumula mucho el resto de alimentos en esas grietas, y al no cepillar bien la lengua, que no solamente hay que cepillarse los dientes, sino la lengua también hay que cepillarla, pues bueno, a la larga, pues esos detritos, pues con la acumulación de bacterias, pues produce una putrefacción y bueno, pues produce ese mal olor. Cualquier infección, un fibromón en la boca o una caries muy grande que puede afectar casi ya al nervio del diente, pues puede producir esos malos olores. Y sobre todo en pacientes ancianos que tienen prótesis dentales, bueno, pues esas prótesis, si no están bien lavadas, bien desinfectadas, y al ser una resina porosa, pues ahí las bacterias se pueden impregnar y pueden producir esos malos olores que es muy desagradable. Eso es la halitosis oral. Después la halitosis extraoral, pues bueno, hay dos tipos. La que viene por las vías respiratorias altas, es decir, temas de faringe, por ejemplo, pues pacientes que tienen las amigdalitis, pues las amígdalas están inflamadas, pues pueden producir infección, puede ser pues de pus o esa secreción que poseen, ¿no? Rinitis o sinusitis en los senos paranasales pueden producir también malos olores. Bronquitis, pacientes que tienen infecciones en los pulmones o cáncer de pulmón, pues puede producir también lamentablemente un mal olor. Y después, bueno, pues una halitosis que viene del estómago. Pacientes que tienen alto contenido en bacterias de Escherichia coli, divertículos, pues, hernias, hiato, úlceras gástricas o reflujo gastroesofágico, pues puede producir esa halitosis. Y sí que, bueno, pues depende un poco del olor. Si el olor es pacientes diabéticos también pueden tener halitosis, porque si huele mucho a acetona, pues entonces eso es un síntoma de que es más digestivo que oral. Entonces, bueno, pues esos son de esos dos tipos de halitosis que existen.
y bueno, lo he resumido un poco los síntomas y las enfermedades más destacadas que producen ese tipo de litosis. Bueno, ya ven que el diagnóstico casi se podría hacer olfativo en este caso. Además, hablamos de patologías muy dispares, unas muy graves y otras que se solucionan fácilmente. Yo te decía que te iba a preguntar por tratamientos. Claro, vista la cantidad de causas, entiendo que los tratamientos pueden ser muy dispares. Sí, claro, si por ejemplo es una afectación sistémica, pues hay que erradicar el sistema, pero si es oral, pues bueno, ahí en el mercado existen raspadores linguales para limpiar bien la lengua, si hay alguna infección, pues tratar esa infección o ese problema oral, y bueno, pues en el mercado existen ciertos colutorios que pueden aliviar ese mal aliento, y bueno, pues es lo más principal. Después, bueno, si el paciente pues tiene poca saliva, porque también puede ser que al no tener poca saliva puede producir mal olor, porque la saliva, como hemos dicho anteriormente en distintos programas, pues hace un efecto de protector, entonces las bacterias actúan. Entonces, bueno, pues esos pacientes que tienen serostomía, que se queda de boca, pues hay también medicamentos colarinérgicos que se llaman, que bueno, pues actúan sobre la secreción cerebral y ayuda también a la serostomía indirectamente. Entonces, bueno, pues esos son los medicamentos más para erradicar la litosis oral. Y si es sistémico estomacal, pues hay que erradicar con el médico especialista y un poco, bueno, pues entre todos llegar a un consenso y un tratamiento. Cristian, pues sobre todo debido a la complicación o lo complicadas que pueden ser muchas de las patologías también que mencionabas antes, recordar a los espectadores que lo importante es prevenir siempre antes que tener que curar y que un mal aliento puede significar pues una patología importante, y por eso también estas secciones nos tienen que servir para prevenir, si es necesario para curar, y recordarles que la cambiamos de día y que te voy a despedir, pero en este caso hasta el próximo lunes, ¿te parece? Pues nos vemos el lunes. Un abrazo enorme. Chao, saludos a todos. Señoras, señores, y a usted también, abrazo enorme. Espero que con ustedes me veré mañana mismo con más Plató Abierto. Un beso.